Saludos familia del multiverso. El perdón y el karma. La gran mayoría de quienes me escuchen aquí y ahora podrán fácilmente comprender la relación entre estas dos situaciones. Hoy les traigo una historia real, basada nada más y nada menos que en un gran suceso de mi propia vida. Seguramente muchos pensarán que se trata de un relato de ficción. Sin embargo, puedo jurarles que lo viví en carne propia y créanme, el desenlace de dicha historia salvó la vida de 2 de mis hijos. Así, literal, les salvó la vida. Por eso te voy a pedir que te quedes hasta el final y quizás tomes esto como un aprendizaje, porque tal vez decidas no hacer algo a alguien de lo que después te puedas arrepentir, causando así un karma que te va a perseguir hasta que lo saldes, sea en esta misma vida o en otra. Realmente, el karma es un asunto serio que llega a determinar la vida de cada persona y de quienes lo rodean, y por consiguiente a la familia, a la ciudad e incluso a un país entero. Antes de contarte mi historia, es preciso que nos contextualicemos un poco de un modo introductorio. El perdón y el karma son 2 conceptos que han permeado a lo largo de la historia de la humanidad, influenciando la forma en que las personas interactúan entre sí y cómo perciben las consecuencias de sus acciones. Tanto el perdón como el karma tienen un poder transformador, ya sea a nivel individual o colectivo, y su influencia se extiende a través de diversas culturas y tradiciones. El perdón, como acto de liberación de la culpa y la responsabilidad, posee un poder sanador tanto para el que perdona como para el perdonado. Al liberar el resentimiento y la amargura, el perdón permite que las personas se reconcilien consigo mismas y con los demás, creando un espacio para la compasión y la empatía. Esta capacidad de trascender el dolor y el sufrimiento a través del perdón es un testimonio del poder transformador que puede tener en las relaciones humanas. Cuando se entrelazan el perdón y el karma, se revela una dinámica fascinante. El perdón puede ser visto como una forma de influir en el karma personal, permitiendo que las personas mitiguen las consecuencias negativas de acciones pasadas a través de actos compasivos y la liberación del resentimiento. A su vez, el karma nos recuerda la importancia de actuar con bondad y compasión, generando una espiral positiva de acciones que pueden influir en la capacidad de perdonar y ser perdonado. Ahora, es muy fácil poder reconocer nuestros actos si somos conscientes de ellos, pero ¿y si te digo que no se trata de lo que hicimos mal en esta vida, de la cual, repito, somos conscientes, sino de una vida pasada en la cual no tenemos ni idea del karma que allí se gestó, ya que la gran mayoría de personas no tenemos acceso a una mirada a nuestras reencarnaciones anteriores o a lo que podríamos llamar también otras líneas de tiempo? Aquí es donde se complica la cosa, entre comillas. Y digo entre comillas porque sí existen métodos para conseguir la paz a través del perdón que se pide o se da, sea cual sea el caso. Claro que ese será otro tema para un programa, posiblemente el siguiente, en el que haremos unos ejercicios de meditación para alcanzar poder saldar las deudas kármicas de las cuales no somos conscientes. Ahora sí, les contaré la historia a la que hice referencia al principio del programa. Voy a tratar de ser breve, aunque no quiero omitir detalles que me parece que son muy importantes. No obstante, te invito a que pongas pausa al video, que te prepares un té, o te sirvas un vino, un café o un chocolate caliente, no sé, lo que más te guste, mientras te cuento esta historia real de mi vida. Estamos hablando aproximadamente del año 2011, no sé, tal vez cerca del 2012. Lo que pasa es que no soy tan bueno para recordar fechas.
En aquel entonces mis hijos, los mellizos, que hoy en día tienen 16 años recién cumplidos, se encontraban por fuera de la ciudad. El día de su regreso a donde yo vivo, pues me sentí muy feliz porque los extrañaba mucho, demasiado, ya que llevaba varios días sin verlos. Luego de los abrazos y besos de felicidad y bienvenida, de un momento a otro, uno de los niños nos expresó sentirse muy cansado y decidió ir a recostarse un rato. Eran más o menos, no sé, las 3 o 4 de la tarde. Y bueno, ya sabes, por lo general, solemos estar siempre muy pendientes de nuestros pequeños y vamos a buscarles para mirar que todo esté bien. Pues esta vez no fue la excepción y decidí ir al cuarto donde reposaba mi pequeño hijo. Aquí debo decir que no fue para nada grato lo que me encontré en ese momento. Mi pequeño estaba acostado de lado, estaba todo orinado, con su boquita abierta y mucha saliva regada al lado de su boquita. Tenía sus ojos abiertos, pero no reaccionaba, no respiraba. Y les confieso que nunca antes sentí tanto susto. Me estresé muchísimo por eso. De inmediato llamé a su madre y ella lo tomó en sus brazos para revisarlo y sin más salimos de inmediato para un hospital. El niño reaccionó en cuestión de 1 o 2 minutos, tal vez. Todo pasó muy rápido, aunque la verdad, el sentir de ese minuto fue eterno. Sucedió algo muy extraño. Cuando el niño volvió en sí, fue como si su mirada se perdiera en otra realidad. Aunque nos tenía frente a él, es como si no nos viera. Como si su mirada nos atravesara. Como si fuéramos invisibles. Lloraba desesperadamente. Logró calmarse de a poco solo en los brazos de su madre mientras íbamos camino al hospital. Afortunadamente el niño se estabilizó después de un buen rato, o más bien, debería decir después de ese mal rato. Lo cierto es que se recuperó. Los médicos nos informaron que tuvo un episodio de convulsión y presentó apnea. Es decir, estuvo más de 1 minuto sin respirar y bueno, pues ya sabemos que si nuestro cerebro se queda sin oxígeno por cierto tiempo, ya las cosas comienzan a ponerse de color oscuro. Después de un tiempo de espera prudente, ya no recuerdo cuánto la verdad, nos dieron la salida del hospital, incluso no sé si fue al otro día. Bueno, uno sale, entre comillas, uno sale tranquilo pensando que ya todo va a estar bien. Sin embargo, mi hijo, después de un par de días, repitió ese episodio, teniendo que hospitalizarlo por más de 1 semana, mientras le realizaban exámenes para tratar de encontrar el origen de estas extrañas convulsiones. A pesar de que se le realizaron múltiples exámenes, los médicos no pudieron encontrar una respuesta, un diagnóstico, como pasa en muchísimos casos con la medicina. Los doctores decidieron medicarlo con lo que medican a las personas que sufren de epilepsia, por el hecho de que fueron convulsiones. Es decir, no había una solución en ese momento para la salud de mi hijo. En vista de que el niño con mucha frecuencia presentaba los mismos episodios una y otra vez, a pesar del medicamento, tomé la decisión de acudir a otra clase de tratamiento para nada ortodoxo. No son los tratamientos a los que normalmente la gente suele acudir. Sin dudarlo, le comenté a la madre de mi hijo que yo estaba seguro de que lo que le sucedía a nuestro pequeño no era algo que tuviera un origen físico. Yo estaba absolutamente convencido de que se trataba de un tema, digamos, espiritual, por decirlo así. Afortunadamente su madre aceptó sin objeción alguna. Y es que todos debemos entender y comprender que no todo en la vida tiene una explicación científica o médica. De hecho, la gran mayoría de enfermedades que surgen en nosotros tienen un origen mental, ya sea que se hayan suscitado
en esta vida o en una vida anterior. Meses atrás yo había conocido a un ser muy especial en un estudio espiritual al que me invitaron. Esta persona era el director de dicho recinto. Entre muchas cosas que allí se llevaban a cabo, supe de una muy especial. Este centro de estudios tenía como finalidad ayudar a sanear, si podemos llamarlo así, sanear a través del perdón por los karmas causados de cada ser que allí asiste. En aquel lugar se hacen presentes espíritus de personas encarnadas o desencarnadas que buscan estar en paz con los asistentes, con los que van allí a aquel sitio. Aparte de ser el director, a quien llamaremos Juan, era además el guía espiritual principal. Tiene dones muy especiales. Tiene su tercer ojo totalmente abierto. Tiene el don de la mediumnidad o la canalización. Es decir, seres de otros planos pueden comunicarse a través de él. Un día fui a visitarlo con el apresurado ánimo de comentarle lo que le pasaba a mi pequeño hijo para ver si había alguna posibilidad de ayudarle con sus conocimientos y sus dones. Afortunadamente no dudó en ofrecerme su ayuda de inmediato. Debo anotar que tomé esta opción porque la vibración de Juan me brindaba una seguridad y una tranquilidad muy especiales. El paso a seguir era, según Juan, pedir permiso a Dios, a la fuente, como quieras llamarle, para realizar este procedimiento de altas esferas de luz. Tan pronto se nos concedió este permiso, procedimos a realizar la cita para el día siguiente en la mañana. Debíamos asistir a primera hora luego de la salida del sol. Debíamos ir todos, o sea, la mamá, el papá, es decir, yo y nuestros pequeños mellizos, nuestros hijos. Pues así sucedió. Ya estábamos cumpliendo la hora establecida de nuestro encuentro. Eran aproximadamente las 6 de la mañana y todo estaba listo para comenzar. Juan tenía un asistente que sabía el procedimiento y este a su vez serviría como mediador entre mi familia y el ser que iba a ser canalizado a través de Juan. Aquí es donde comienza a ponerse más interesante la cosa. Después de iniciar con oración para solicitar asistencia divina, se puso en trance y sin mucha espera, el ser o la conciencia del ser que debía hablar a través de Juan se hizo sentir. De inmediato, este ser canalizado, llamémosle Lisandro, mostró su rechazo a aquella reunión matutina. Debo aclarar que cuando uno va a aquel estudio a solicitar ayuda espiritual, debe hacerlo desde el amor porque es de la única manera que funciona, ya que si a aquel ser espiritual con el que se tiene karma es llamado para conciliar no quisiese asistir, pues Dios o la fuente, según Juan, le envía a unos ángeles llamados guardias de espada para que lo escolten de manera obligada a la cita a la que debe asistir para conciliar, pues en este caso, a la de nosotros. Por eso se pide que todo sea en amor. Luego de esta aclaración, retomo. El espíritu de un ser llamado Lisandro llegó a través de Juan. Se le veía, o más bien se le percibía muy enojado. El ser se expresó de la siguiente manera, y abro comillas. Así dijo: ¿por qué me obligan a estar aquí? Yo no quiero estar aquí. No quiero estar aquí. Los espíritus de estas 2 semillas a las que ustedes llaman sus pequeños hijos, en una vida anterior abusaron de mí, siendo ellos adolescentes y yo apenas un niño menor que ellos, pero que aún así ya tenía grandes aspiraciones espirituales. Yo quería ser un sacerdote y ayudar a la humanidad, y ellos, sin compasión alguna, abusaban de mí a su antojo y trataban de hacerme sentir culpable, y me decían que si yo le contaba a nuestros padres que el demonio se iba a hacer cargo de mí, y fue tanta la presión que sentí que no soporté aquella carga y me tiré por un acantilado,
y así perdí la vida, y desde aquel entonces vengo una vida tras otra para causarles atmósferas de enfermedad, de muerte. Creo ambientes en los que sus padres se mantengan de pelea en pelea. Hago que muchas cosas sucedan para que estos seres que abusaron de mí lleguen a una muerte prematura antes de su adultez. Son varias encarnaciones en las que he buscado justicia y en cada una de ellas los llevo al fin de sus vidas a muy temprana edad. Aquí cierro comillas. Bueno, a partir de este punto, el asistente de Juan nos solicita que alguno de los padres pida perdón en nombre de los mellizos, ya que ellos son muy pequeños para hacerlo. En aquel entonces estaban muy pequeños. Yo tomé la vocería y le saludé cariñosa y respetuosamente. Le expliqué que en la existencia actual no éramos conscientes de lo que se le hizo en aquella otra línea de tiempo, que desde lo más profundo de nuestro corazón esperábamos que su ser trascendiera en amor a terrenos espirituales más altos y que lo hiciera en absoluta paz. Para este momento, parece que ya el espíritu de Lisandro había comprendido y se encontraba más tranquilo. Y mágicamente todo se transformó en energía positiva. Lisandro, aquel ser canalizado, ofreció su perdón a mis pequeños, y algo muy bello que sucedió como un giro de 180 grados fue que comenzó a ofrecernos hermosos y luminosos regalos espirituales, los cuales aceptamos y guardamos agradecida y respetuosamente en nuestros corazones. Aquí viene lo más interesante de esta historia, por lo que vale la pena que haya llegado hasta este punto del programa, o como decimos aquí en Colombia, esta es la parte que paga la boleta que compraron. ¿Adivinen qué? Lo que era de esperarse, mi niño, el que estaba sufriendo estas extrañas convulsiones, se sanó por completo. Jamás volvió a tener uno de esos desagradables episodios. Tanto así que decidimos dar por terminado ese tratamiento con medicinas para la epilepsia. Los médicos no se explicaban cómo había sucedido este, llamémosle, milagro. De hecho, recuerdo que le pregunté al médico que le hizo la revisión a mi hijo después de esta historia, que sí, él creía que la reencarnación existía, que sí creía en el karma y en la sanación a través del perdón. Aquel doctor me respondió con una sonrisa burlesca de negación. Con eso me lo dijo todo. En fin, hay cosas que suceden aunque las ignoremos. El hecho de que no creas en algo no significa que ese algo no existe. Hay cosas inexplicables que son indiscutibles. Para mí, eso que sucedió con mis pequeños hijos es una prueba fehaciente de que el karma y el perdón tienen un poder sobre nuestras vidas. Algunos de ustedes se habrán preguntado, y bueno, ¿y al otro mellizo no le pasó nada? ¿No le sucedió algo? ¿No se enfermó? No. Afortunadamente mi otro hijito no se enfermó. Pero permítanme contarles que al poco tiempo de este acontecimiento hicimos memoria de ciertas cosas que sucedieron y que fueron muy, muy extrañas. Y todas en lugares donde estaban los mellizos con nosotros. Recuerdo 3 episodios especialmente. Cosas, pues yo las vi como sobrenaturales. Y las personas que estábamos al lado también. Y podrían parecer casualidad. Una de ellas fue de un semáforo que sin más ni más cambió su luz verde a roja de una forma abruptamente anormal, que por muy poco nos habría causado un fatal accidente. Otro evento que recuerdo fue el de una bombilla eléctrica que explotó también de forma muy extraña en medio de una sala pequeña en la que nos encontrábamos de visita, donde mi familia. Otro día, la madre de mis hijos me llamó bastante asustada porque los niños le contaron que sucedió mientras juntitos tomaban una ducha.
que un extraño aro de luz rojo los rodeó. Por la forma en que lo narraron, su madre pudo ver que era cierto. Fue como una luz roja que los rodeó y inmediatamente desapareció. Y bueno, y así, tal vez un par de eventos más que ahora no recuerdo. Estoy seguro que fueron formas en las que aquel ser, Lisandro, se hizo notar con su rabia y su empeño en tomar venganza para con mis hijos. Y bueno, familia, si esto hubiese sido un cuento, ¿cuál sería la moraleja? Sencillo, ¿no? Debemos estar en paz con todos, en armonía, en cualquier caso que se presente, ya que si actuamos sin pensar bien lo que vamos a hacer mal, si no actuamos con conciencia, pues estaremos causando karmas o deudas por doquier y ya vemos los resultados. Yo lo viví en carne propia. Esto no es ningún cuento, como les dije, es una historia real. Y bueno, acerca de este tema hay mucha tela que cortar y seguramente estaremos ahondando más en el tema si así ustedes lo desean. Por ahora voy a dejarlo hasta aquí para que este programa no se haga más largo. Permítanme recordarles, pues, que si les gustó el programa de hoy, el tema, que me regalen un like, que se suscriban y compártalo si piensan que alguien a quien conocen pueda, pues, estar interesado en este tema. Hay mucha gente que está buscando respuestas y tal vez llegan a través de estos videos, de estos mensajes. Todos somos influencia para muchos otros, así que te agradezco pues por compartir y también quiero darte las gracias por acompañarme hoy. Para todos ustedes un abrazo de luz y buena vibra. Hasta pronto.